En esta tarde quisiera que pensáramos, iniciando la exposición de la palabra, en aquellas expresiones que son fruto de la sabiduría popular y que de alguna manera reflejan la idiosincrasia de nuestros pueblos. Pensar en frases como estas. ¿Han escuchado esa de ayúdate que yo? Alguien me decía, ¿eso está en la Biblia? Y otro le decía, eso creo que está debajo de esa que dice, al que madruga, Dios le ayuda. Y de pronto está en el mismo capítulo que dice, hoy por mí, mañana por ti. Son dichos, ¿sí? Que de alguna manera tratan de enseñar algún buen principio. No siempre son reflejo de lo que la palabra de Dios enseña, como esta otra frase que dice que hay remedio para todo menos para la muerte, ¿cierto? Cuando se nos presenta una dificultad, todo tiene remedio, menos la muerte. Y quiero que pensemos en esta tarde que la Biblia dice lo contrario. Sí hay remedio para la muerte, porque no es que en la muerte se acaba todo. Quiero que pensemos en este tema de la muerte. ¿Por qué? Porque hoy creemos, en esta serie en la que estamos, quiero que pensemos que creemos en la resurrección. Como hijos de Dios, creemos en la resurrección, no creemos en la reencarnación, no, creemos en la resurrección, que todos vamos a resucitar. Y por tanto, al hablar de resurrección tenemos que hablar de la muerte, porque pensamos que en la muerte se acabó. Para nosotros muerte es fatalidad, muerte es sinónimo de cosas espantosas y terribles, y hay toda una cultura de la muerte, por tanto el color negro y todo aquello que va en torno a esto, deprimiéndonos de una manera terrible. Ahora, quiero aquí hacer claridades, por favor. No estamos pensando también que, ay, qué rico morirnos y salgamos todos anhelando morir. Quiero que como creyentes tengamos una dimensión acerca de la muerte, conforme a la palabra de Dios y no conforme al mundo que nos rodea. ¿Qué dice la Biblia acerca de estas cosas? En el tiempo de Pablo, allá en la iglesia de Corinto, había gente que decía que no había resurrección, no hay tal cosa. Y Pablo se preocupa y corrige esto y dice lo siguiente. Quiero que vaya usted a la palabra de Dios, a 1 Corintios, el capítulo 15, y vamos a leer, y es todo un desafío, tratar de hablar de 58 versículos en 35 minutos, pero vamos a hacer el esfuerzo y el intento por explicar qué dice la palabra de Dios en cuanto a esto y qué tiene que ver con nosotros hoy. Dice aquí, ahora hermanos, si alguien necesita Biblia, levante la mano, por favor, le proporcionamos, acá están pidiendo Biblias, aquí también. Si usted ve que su vecino no tiene, comparta con él, por favor. Quisiera que todos leyeran la palabra de Dios. El solo leerla ya es una bendición tremenda para la vida. Y vamos a leer pensando en esto. El autor está corrigiendo una enseñanza errada. Decían, no hay, él va a decir, sí hay resurrección, y explica de esta manera. Dice, ahora hermanos, quiero recordarles, les recuerda. ¿Qué les recuerda? ¿Qué les recuerda? Dice ahí, el evangelio que les prediqué, la buena nueva, la noticia del evangelio. Quiero recordarles, ¿en qué consiste? El mismo que recibieron y en el que se mantienen firmes, dice. Mediante ese evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, el evangelio. Y vea cómo él resume el evangelio. Que Cristo murió, ¿por qué? Por nuestros pecados. Es lo que dice el evangelio. Cristo murió, somos pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. No tenemos que pagar por ellos. Según las escrituras, profecía cumplida, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las escrituras. Este es el evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó de los muertos y está vivo. Jesús está vivo. Y luego él va a decir, y se le apareció a Cefas y se le apareció a un montón de personas y a los discípulos, tratando de demostrar de esta manera que la resurrección de Jesús fue algo evidente, un hecho histórico, real. Jesús resucitó. Y termina diciendo en el versículo 11, dice, en fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído, que Jesús vino, murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Si Él resucitó
Y es lo que él va a comenzar a explicar, nosotros vamos a resucitar. Vea lo que dice el versículo 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, viene la pregunta, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Por favor, él trata de aclarar, vamos a resucitar. Nosotros en esta serie creemos, hemos estado hablando de todo lo que creemos con base en la Escritura. Y esta tarde queremos decir, creemos en la resurrección. Usted y yo vamos a resucitar algún día. Y la Biblia dice en Juan capítulo 5, Jesús va a decir que algunos dice así, resucitarán para vida eterna y otros resucitarán para condenación eterna. Vale decir, todos, sin excepción, vamos a resucitar. Y el autor, aquí Pablo, comienza a dar argumentos. Dice, versículo 13, si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Y sigue argumentando, diciendo, por favor, no digan que no hay resurrección, porque están echando por el piso una enseñanza fundamental del Evangelio, de la buena nueva. La buena nueva es que Jesús viene a morir por nuestros pecados, a darnos perdón, a darnos libertad. Ahora, una claridad, no significa que en esta tierra solo vivimos anhelando la resurrección, porque esta vida aquí en esta tierra es espantosa y terrible. La vida eterna se empieza a vivir cuando Cristo llega a nosotros. Por eso dice Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Por tanto, la vida eterna uno la empieza a vivir cuando se encuentra con Jesucristo y pone su fe en Él. Y cuando muere, sabe que la muerte no nos puede retener para siempre, porque vamos a resucitar. Eso es muy importante, porque cuando pensamos y vivimos con esta perspectiva, podemos ver la vida con otros ojos y actuar con otros ojos, porque esta vida está llena de dificultades, llena de líos, llena de desafíos. Y cuando estamos solamente pensando en los desafíos, nos quedamos ahí quietos. Nosotros somos peregrinos en esta tierra, estamos de paso. Y en este trasegar por esta tierra, cuando tenemos una perspectiva de eternidad, podemos analizar los problemas, las situaciones, todo a la luz de eso. Vivimos en una cultura donde hay miedo a la muerte. Y quiero que pensemos seriamente en esto. No estoy diciendo, por favor, que nos vamos a alegrar si una persona se muere. Si usted se alegra porque alguien se muere, pues uno dice, oiga, ¿sí? Por ejemplo, le cuento una vez, hace muchos años, cuando conocí a Jesús, siendo muy pelado, me invitaron a una iglesia de estas que danzan mucho. Aquí no lo hacemos. Qué bueno que hay iglesias de todo tipo, ¿sí? En esa iglesia danzaban y estaban danzando en un funeral. ¿Se imagina eso? Estaba el cajón allí, la gente cantando feliz y otros eran danzando. Yo decía, ¿así lo querían al tipo? Cuando comienzo a preguntar y me dicen, no, estamos felices porque Él está con el Señor, ¿sí? Y seguían cantando. Yo decía, bueno, me quedé pensando y dije, bueno, sí es cierto, está con el Señor. Y me puse a pensar en esto. ¿Qué dice la Biblia? Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Ojo con esto. Cuando usted escucha a alguien que dice el morir es ganancia, uno dice, el tipo está deprimido, ¿cierto? No, lo que quiero decir es una cosmovisión distinta, una forma de ver la vida de manera diferente. No es la fatalidad ante la muerte. Ahora, otra vez, por favor, hay dolor cuando uno despide a alguien. Es como cuando su hijo se va al extranjero becado con una serie de privilegios para estudiar por fuera. ¿Usted se pone feliz porque el hijo se le va? Diga la verdad. Sí y no. Dice sí porque mire mi belleza, se ganó la beca, le van a dar de todo, ¿cierto? A no ser que su hijo sea un casposo de esos que usted dice, por fin me lo saqué de encima. Pero usted está feliz por la oportunidad que su hijo tiene, pero también está triste de despedirlo, ¿o no? Uno se pone triste al despedir a un ser querido, así sea porque empieza algo especial. Es la mezcla entre la alegría y la tristeza. Es lo que uno también ve a veces a los papás cuando van a entregar a su hija ante un altar, ¿cierto? ¿Quién entrega a la novia? Yo entrego a mi hija, ¿cierto? Para que la hagas feliz. Y uno dice, ¿por qué llora? Porque estoy feliz porque se casa, pero estoy triste porque se me va mi chiquita, ¿sí? Un amigo me decía eso. Yo la crié, la cuidé, la amé, le di todo. Aparece un desconocido y se la lleva. Y lo peor es que se va feliz.
Es el dolor entre despedir y el querer tener cerca. Hay un dolor al despedir a un ser querido, pero la alegría de saber que la muerte tiene un significado diferente para nosotros. Por eso Pablo en la carta a los tesalonicenses va a decir, cuando la gente estaba muriendo, va a decir, hermanos, no quiero que la tristeza de ustedes sea como la de otros que no tienen esperanza. Y comienza a explicar y dice, porque ustedes van a resucitar. Porque cuando el Señor venga, estaremos con Él y para siempre estaremos con Él. Por tanto, aliéntense unos a otros con estas palabras. Por tanto, la muerte tiene un significado distinto para nosotros. No podemos verla como lo ven otras personas que no tienen la esperanza que no tenemos en Cristo Jesús. Y no es una frase de cliché, de cajón para consolar simplemente, ay, consuélese que con eso. No, es una realidad. Jesús resucitó y usted y yo vamos a resucitar. Y cuando vivimos con esa perspectiva, no nos aferramos a esta tierra. Cuando usted tiene dinero o no lo tiene, usted puede decir, yo vivo con lo que Dios me da y he aprendido a vivir con la provisión de Dios. Hay personas que, por ejemplo, hablando de este tema, viven quejándose porque quisieran más plata. ¿Quién no quisiera más plata? ¿Usted no quiere más plata? Quiero decirle algo, qué bueno que usted anhele ganar más. No es malo, no estamos hablando de conformismo, no. Pero sí quiero decirle que cuando uno tiene una perspectiva de eternidad, aprende a agradecer por la provisión de Dios y aprende a vivir con lo que Dios le da. Porque en esta vida vivimos anhelando lo mejor, el mejor carro, la mejor casa, el mejor colegio, la mejor universidad. Porque pensamos que en eso está la dicha y la felicidad de la vida. ¿Usted no ha conocido gente que se ha matado por darle el mejor colegio, la mejor universidad a su hijo y no han sido felices? Lo que quiero decir con esto es que una perspectiva de eternidad nos permite vivir en esta tierra y ver el dinero, ver el matrimonio, ver los hijos, ver la iglesia, ver cada etapa de la vida, ver la vejez. ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Cuánta gente le tiene miedo a la vejez? Se mira al espejo y dice, ¿cómo he cambiado? Un amigo me decía, miraba una foto de hace como 20 años y decía, ¿cómo quisiera estar como hace 20 años, pero con todo lo que sé hoy? Pide mucho, ¿verdad? Se mira al espejo y ve que ya hay menos pelo, ¿sí? Y el pelo ya le comienza a salir por acá, por acá, por acá. Ya comienza a peluquear cejas, ¿cierto? Toca peluquear las cejas, ya no solo la cabeza, ¿sí? Ya el cuello, ya comienza a usar bufanda porque le da pena el cuello tan arrugadito, ¿cierto? Y cuando veo a un contemporáneo que no está tan arrugado, oiga, ¿qué crema usa usted, cierto? Le tenemos miedo a la vejez porque la vejez es sinónimo de que la vida se acaba y que nos vamos a morir. Cuando tenemos que ver la vejez como la belleza de la vejez, de la experiencia recorrida, de vida, de la cual tenemos que enriquecernos y aprovechar y aprender. Por eso qué rico que en una iglesia haya vejez, juventud, niñez y aprender de cada etapa de la vida. Una perspectiva de eternidad, de saber que vamos a resucitar, me permite ver la vida y aún la muerte con otros ojos. Porque es saber que cuando despida a un ser querido que ha puesto su fe en Jesucristo, decir, nos vamos a encontrar. No es un adiós, como dicen muchos, el último adiós, no, es un hasta pronto, hasta luego. ¿Cuánto puede vivir una persona? 50, 60, 70, 80, 90 años. La esperanza de vida ha subido en Colombia, ¿verdad? En el mundo, por el avance de la ciencia. Hace 3 semanas murió mi suegro, 103 años, imagínense. Y Rosita me dice que probablemente era 104, porque en esa época cuando se olvidaban de registrar a los hijos y los espera el otro año y lo registraron un año después. 104 años. Voy a tener Rosita para rato. Y con Rosita hablábamos el día que el papá muera, cuando estaba muy enfermito. No vayamos a decir, ¿por qué se tenía que morir? Porque 104 años, por favor, ya está en déficit, ¿cierto? Ya está sobregirado el viejo. Gracias a Dios por la vida. Por eso que digo, en los funerales debemos celebrar la vida. Porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Si creemos esto, celebramos la vida en un funeral. Por eso me alegra cuando a veces algunas personas dicen en los funerales, por favor no vengan de negro. ¿Sí? Estuve un 15 años la semana pasada y decía color reservado, rosado. Es decir, nadie se viste de rosado, porque pues la quinceañera va de rosado. Vea, todavía me invitan a quinceañeros.
Yo creo que debemos poner en los funerales negro, color reservado, porque siempre pensamos solo en tristeza y en dolor. Y es verdad que hay tristeza, pero ayer en un funeral despidiendo a la mamá de Gustavo Pava, miembro de nuestra iglesia, los hermanos decían, estamos tristes porque mamá se va, pero alegres porque sabemos que ella está con el Señor. Y pasaban varias personas a hablar, hijos adoptivos de esta señora, que su casa había sido un lugar de refugio para muchas personas, muchos jóvenes que se encontraban con el Señor y venían a buscar allí palabra de aliento. Qué bueno en un funeral hacer memoria de cómo la vida de esta persona y su trasegar por esta tierra fue de bendición para otros. ¿Cómo quisiera usted que lo recuerden? Nuestro hogar no es este, estamos de paso. Cuando usted está de paso puede sufrir hasta incomodidades porque sabe a dónde quiere llegar. Recuerdo hace 3 años cuando hicimos un viaje con mi familia largo de 7 semanas de muchas cosas, de trabajo, de paseo y de todo había. Y tuvimos comodidades que ni esperábamos, pero tuvimos incomodidades también muy difíciles, durmiendo en diferentes lugares. Pero cuando llegamos a la casa y uno llega a casa con sus maletas, ¿qué siente usted? De nuevo en casa, ¿cierto? Dígame si no es delicioso viajar, pero también delicioso volver y decir, hogar dulce, hogar. Este no es nuestro hogar, dulce hogar. Allá está nuestro hogar, dulce hogar. Y es allá donde vamos. Y cuando uno llega de viaje y se sienta y nos sentamos con la familia, oigan, ¿se acuerdan lo que nos pasó en tal lugar? Sí. ¿Y te acuerdas lo que pasó? Uy, yo sí como fue de bruto y se olvidó y tuvimos que devolvernos. Y uno comienza a recordar lo que vivió en el viaje. ¿Sí o no? Hasta ahora con mis hijos nos sentamos a la mesa y recordamos y decimos, uy, ese viaje fue el viaje más, como dicen los chinos hoy, épico de la vida, ¿cierto? Esa es la expresión de los pelados ahora. Dicen repro, ¿cierto? Como que muy bueno. Y lo recordamos. Piensa en esto cuando lleguemos a nuestro hogar, dulce hogar, y pensemos en la vida que hemos vivido en esta tierra. ¿Qué vamos a recordar? Ojalá no digamos tan brutos como desperdiciamos el tiempo en esto y en lo otro. Tan tontos como nos quedamos a veces trabados en este problema y en esta situación. Tan bobos como lloramos por este y otro problema, cuando todo eso tenía un propósito para la vida. Nuestro Dios es soberano, nuestra vida está en sus manos. Somos seres trascendentes. No creemos que aquí se acaba todo. No. Esa gente que piensa, aquí está todo. Una vez un hombre me decía, yo creo que en la tierra está el cielo y el infierno. Dije, ¿por qué? Porque hay gente que vive terrible y hay gente que la goza a lo grande. La Biblia no dice tal cosa. Somos seres trascendentes. Las ciencias naturales dicen que el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Nosotros creemos que resucita. Y vamos a resucitar. O para vida eterna con el Señor o para condenación eterna. Y otra vez, esa vida eterna empieza a vivirse cuando uno se encuentra con Jesús, por la fe, por la gracia de Dios. No es por méritos, no es porque estamos acá en la iglesia, no es porque yo cante en la alabanza o sirva con niños o sea anfitrión, es por la gracia de Dios que siendo pecadores, Él se fijó en nosotros y nos regaló la salvación cuando humildemente por fe le dijimos, Señor, toma mi vida. Por eso vivir con esta perspectiva de eternidad nos cambia totalmente. Vea lo que dice el texto en el versículo 20. Dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Primicias, está hablando de una figura de la cosecha. Los primeros frutos eran las primicias. Cristo Jesús, primicia de la resurrección. Nosotros somos la cosecha de la resurrección. Y luego dice en el versículo 21, de hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, Adán, también por medio de un hombre, Cristo, viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos vuelven a vivir, pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, después cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin. Vamos a resucitar. Aquí no se acaba todo. Esta es una esperanza muy grande, es una certeza segura. No es que aquí se acabó todo. Por eso, piense sinceramente en esto. Cuando usted comienza en la vida a disfrutar inclusive de beneficios, le suben el sueldo, alcanza más títulos,
alcánzala. ¿Quién no quiere ser famoso, cierto? Quiere el éxito. ¿Sabe? Todo eso es efímero. Porque si somos de Cristo, algún día vamos a brillar con Él. Dice la palabra de Dios que ¿cómo resucitaremos? Es la pregunta que dice luego Pablo. Porque la gente comienza a preguntar y bueno, vamos a resucitar, listo. Aquí no está todo, sí. Si acá estuviera todo, le diría, viva la vida al máximo porque aquí está todo. Como Pablo mismo va a decir, citando a los filósofos griegos, coma y beba, porque mañana moriremos. Y Pablo va a decir, no, yo vivo con un concepto de eternidad y estoy dispuesto a dar la vida porque aún morir es ganancia. Y vea lo que sigue en el texto, dice el versículo 35, tal vez alguien pregunte, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? Imagínese esa pregunta. Cuando usted resucite, ¿cómo resucitará? Usted ha sido flaco, ha sido gordo, usted está joven o usted ya tiene 80 años, 70. ¿Cómo resucitará? ¿Como de 70, como de 50, como de 15? Yo sé que muchos van a decir, ay, yo quisiera resucitar como de 15. ¿Cómo vamos a resucitar? ¿Sabe cómo Pablo contesta esa pregunta? Dice, qué tontería. Lo que tú siembras no cobra vida, a menos que muera. No plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro grano. Lo que está diciendo es usando un ejemplo de la agricultura, de las plantas. Dice, pero Dios le da el cuerpo que quiso darle y a cada clase de semilla le da su propio cuerpo. Dice, no todos los cuerpos son iguales. Hay cuerpos humanos como también los hay de animales, terrestres, de aves y de peces. Asimismo hay cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero el esplendor de los cuerpos celestes es uno y el de los cuerpos terrestres es otro. ¿Qué está diciendo Pablo? Cada uno tiene su gloria. Y vea lo que dice más adelante, 42. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción resucitará en incorrupción. Vale decir, ¿cómo vamos a resucitar? Escúchenme bien, porque esas sillas son muy cómodas. ¿Cómo vamos a resucitar incorruptibles? Porque somos corruptos. Usted me dirá, oiga, tan atrevido. Cada uno es uno menos o más corrupto que otros, porque somos unos dañados pecadores. Perdónenme, pero la Biblia dice que somos pecadores, todos pecamos. Por tanto, somos corruptos. Usted me dirá, no, yo soy derecho. Vean, usted es derecho con relación a quién, en comparación con quién. Somos pecadores, dice la Biblia, y dice que nuestras justicias son como un trapo sucio delante de Dios. Y la Biblia dice que cuando resucitemos, vamos a resucitar incorruptibles. Luego dice, lo que se siembra en oprobio, resucita en gloria. Entonces, usted va a resucitar incorruptible. Y otra cosa, va a resucitar glorioso. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Va a resucitar en gloria. Si usted alguna vez ha sentido feo, ¿sí? Por favor, piense en la esperanza de la resurrección. Va a resucitar glorioso. Alguien se preguntará, oiga, yo ya soy calvo, resucitaré con pelo. Tranquilo, usted va a resucitar glorioso. De eso sí va a estar seguro. Por tanto, le quiero decir algo, envejezca feliz, porque vamos a resucitar gloriosos. ¿No les parece chévere pensar en la resurrección? Nosotros tan afanados por los líos de la vida, sigamos viviendo. Ahora, por favor, no digo que también vivamos de manera ilusa, ¿cierto? No hacemos nada, ni sale a trabajar mañana lunes porque yo voy a resucitar. Es que usted aproveche este viaje en esta tierra. Que a este viaje usted le saque el jugo en medio de sus dolores, tristezas, gozos y momentos felices. Porque estamos viajando por esta tierra y vamos a nuestro hogar. Vea lo que dice Daniel 12, escúchelo nada más. Dice así, pensando en la resurrección, porque esto de la resurrección aparece en toda la escritura. Dice así, y del polvo de la tierra, escuche con atención, y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen. Algunos de ellos para vivir para siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetua. Los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste. Los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia. Aquí hay maestros de niños, de jóvenes, de grupos de crecimiento, el que instruye. Si usted instruye en la palabra de Dios, levante la mano. ¿Cuántos hay aquí que enseñan la palabra en algún lugar?
Levante con alegría, no le dé pena. Gracias a Dios por ustedes. Bájenla. Vea lo que dice aquí. Los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. ¿Qué tal eso? ¿No les parece chévere? ¿Usted quiere brillar? Enseñe la palabra de Dios. Y a veces nos afanamos porque en esta tierra no hemos conseguido una cosa u otra. Recuerdo una vez a un misionero viejito, muy viejito él, se paró frente a un grupo de jóvenes y dijo: durante toda mi vida he sido deportista, pero mediocre. Me gustaba la natación, pero nunca gané un torneo. Jugaba fútbol, pero nunca fui brillante. Practiqué ciclismo, pero nunca fui el primero. Y contaba todas sus historias. Fui a la universidad, nunca gané un premio, pero me gradué. Y siguió contando su historia, como que nunca había sido ganador. Tuve hijos y tengo un matrimonio, soy feliz, no ser el mejor esposo ni el mejor padre. Y él decía: mi vida ha sido un término medio. Y todos lo escuchábamos y decíamos: oiga, este está como deprimido el cuchito. Pero luego comenzó a hablar y dijo, ya terminando su discurso, dijo: pero de una cosa sé, si en esta vida yo no he brillado en nada, yo sé que un día brillaré como estrella en el firmamento, porque el Señor me ama y porque he enseñado. Y todos comenzamos a decir: no, pues gracias, porque Él nos había enseñado mucho la palabra por muchos años. Y le comenzamos a expresar gratitud. Y él dijo: no, tranquilos, yo sé que ustedes están agradecidos. No estoy deprimido, estoy feliz. Porque si en esta tierra yo no brillé y no lo busqué, simplemente quise hacer las cosas lo mejor que pude, con los dones y talentos que Dios me dio. Y no estoy deprimido, estoy feliz, porque sé que hice lo que Dios me mandó a hacer. Lo que quiero que pensemos es en esto, que muchas veces nos evaluamos porque nos comparamos con otros. Y si usted es ingeniero, médico y se compara con otros, siempre va a haber otro que esté en mejores condiciones que usted, porque viene otra frase del dicho popular, que siempre el prado del vecino es más verde, ¿cierto? Es más bonito. Lo que quiero que pensemos aquí, una perspectiva de eternidad nos permite disfrutar la vida de una manera diferente y aún sufrir en la vida de una manera distinta, porque sabemos que somos seres trascendentes y que aquí no está todo. ¿Cómo resucitaremos? Con cuerpos gloriosos. En un momento a Jesús le preguntaron los saduceos. ¿Se acuerdan de los saduceos? Saduceos, fariseos. Había un montón de feos en esa época del primer siglo. Estos saduceos religiosos de la época no creían en la resurrección. Y le dicen a Jesús: Jesús, la ley dice que si una mujer muere y el marido no dejó hijos, el hermano se tiene que casar con ella y levantar descendencia, y esa descendencia es del hermano. ¿Sí? Porque era algo importante que un hombre dejara descendencia. Y le dicen: pues bueno, hubo una mujer que se casa, el tipo muere, no deja hijos, se casa con el hermano, no deja hijos, y así con 7 hermanos y todos se mueren, ninguno dejó hijos y al final muere la mujer. En la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Esos saduceos sí tratando de, mejor dicho, le dimos a Jesús, ¿sí? Tenga Jesús. Y Jesús responde. Tan sabio Jesús para responder. Le dice: muchachos, ustedes no tienen la menor idea de lo que están hablando. En la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. Serán como ángeles, dice. Y uno se pone a pensar. La primera vez que yo leí eso dije: uy, qué chévere, seremos como ángeles. Cuando ya me casé, luego dije: quiere decir que en el cielo yo voy a ver a mi esposa y Rosita, y no voy a tener ganas de... ¿Cómo así, Señor? ¿Sí? ¿Se ha puesto a pensar cómo somos de paganos? Estamos pensando siempre bajo nuestros estándares, bajo nuestras normas. En el cielo va a ser distinto. Alguien me preguntaba: ¿será que en el cielo voy a estar con mis hijos otra vez y encontrarme con ellos? Mire, yo no sé cómo será esto. Yo creo que allá en el cielo no vamos a encontrarnos por los Pérez, los Rodríguez, los Villena, los González, No, yo creo que la Biblia dice que allá somos una gran familia. Jesús no dijo quiénes son mi hermano, mi madre. No son los que oyen la palabra y la obedecen. O sea, somos esta familia, la familia espiritual en Cristo Jesús, es una familia trascendente. Si nos preocupamos por la familia en esta tierra, ¿cuánto más debemos preocuparnos por esta familia que es para siempre? Por tanto, cuando resucitemos,
lo que quiero que pensemos es, va a ser diferente, va a ser distinto. ¿Cómo? No sé. Pero la Biblia dice que vamos a resucitar con cuerpos gloriosos, incorruptibles, y que es una esperanza de gloria para nosotros. Vamos a resucitar como una gran familia en Cristo Jesús. Y algo más dice la Biblia aquí. Vea. Quiero que mire el versículo 51. Fíjense bien lo que dice Pablo. Fíjense bien, esta es una enseñanza crucial, importante del Evangelio. Fíjense bien en el misterio. Misterio es algo que uno no llega a entender plenamente, sino un poquito. Es un misterio. El misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Todos vamos a ser transformados. Vale decir, cuando resucitemos, vamos a resucitar, vamos a vivir una transformación de nuestro ser. Lo incorruptible, lo corruptible de incorruptible, lo mortal de inmortal, lo débil en poder y gloria, es lo que dice la Biblia. Y dice, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán. Esto de la trompeta es una figura del Antiguo Testamento, algo que sucedía mucho, que era que tocaban un cuerno de carnero, que en hebreo le dicen shofar. Tocaban ese cuerno y ese cuerno era convocar a la gente a una reunión. Y lo que está diciendo acá, cuando suene ese cuerno de carnero, se está convocando a una gran reunión donde los muertos van a resucitar con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. Por tanto, la muerte no acaba con nosotros. No nos acaba. No es que me morí, se acabó, hasta aquí llegó. No, no, la muerte no acaba. ¿Se ha puesto a pensar lo bello de esto? Dice aquí, la muerte ha sido devorada por la victoria. No hay muerte que pueda con nosotros. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por favor, quiero que aquí pensemos en esto como pueblo de Dios. La vida tiene un significado diferente y aún la misma muerte. Me preocupa qué concepto tenemos nosotros acerca de esto, porque nuestra tristeza no debe ser como la de otros. Y vuelvo y repito, no quiere decir que nos volvamos malos, que se murió y hacemos fiesta. Otra vez, en medio de la tristeza de despedir a un ser querido, está el gozo y la alegría de saber que Él se nos adelantó. Y podemos por eso vivir con otra perspectiva de vida. Y aún en medio de la tristeza verse mitigada por verdades eternas y trascendentes como estas. Somos seres trascendentes. Cristo resucitó, gracias a Cristo vamos a resucitar. ¿No les parece precioso eso? Y cuando usted dice, ¿cómo voy a resucitar? Glorioso, acuérdese de eso. Cuando usted se mira al espejo y sienta que se está arrugando más, diga, voy a resucitar glorioso. Qué hermoso es el Señor, que nos hace una gran familia y eterna, para siempre, donde Él es nuestro Padre y es quien cuida de nosotros. Y el texto termina diciendo así, versículo 58, por lo tanto, como conclusión, ya que han escuchado este discurso, dice Pablo, Cristo resucitó, el Evangelio es que Cristo murió y resucitó y vamos a resucitar nosotros. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse ¿qué? Firmes, porque mantenerse firmes no es fácil. Uno fácilmente cede, sucumbe ante las dificultades. Dice, e inconmovibles. Y viene una expresión que me gusta mucho, progresando siempre. Porque esto no es de conformismo, es de seguir avanzando en la fe, fortaleciéndonos. Progresando siempre en la obra del Señor. Conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Mi trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hacemos no es en vano. Todo lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer, cuando pensamos en iglesias hijas, nuevos pastores, nuevos misioneros, todo eso no será en vano. ¿Sabe? Y voy terminando. Cuando una persona tiene una perspectiva de eternidad, escúcheme bien, la vida le cambia de tal manera como le cambió, por ejemplo, a Pablo. Pablo va a decir lo siguiente,
con el mayor placer gastaré lo mío y yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Le cambió tanto la vida al hombre que él dice, todo lo que, en otras palabras, todo lo que tengo y todo lo que soy es para que la obra del Señor siga avanzando en esta tierra y para que más personas le den la gloria al Señor. Con el mayor placer gastaré lo mío y me gastaré del todo. Cuando usted se muera, si usted es de Cristo, recuerde, va a resucitar. Pero mi paso por esta tierra, ¿en qué contribuyó para que la obra de Cristo y el Evangelio siga extendiéndose en esta tierra, siga creciendo? Le pongo algunas preguntas para pensar. ¿Vive con una perspectiva de eternidad? ¿Cómo esta perspectiva ha transformado su vida? ¿En qué áreas? Creo que esta perspectiva de eternidad cambia mi concepto de familia, de esposo, mi concepto con el dinero, con la profesión, con los títulos, aún con los logros, con todo lo que Dios nos ha dado. Cambia la perspectiva de la vida y de la muerte, porque vamos a resucitar con Jesús. Hay un libro muy viejo que se llama El progreso del peregrino. Luego salió una versión que se llama El joven peregrino. El primer libro escrito por John Bunyan hace muchos años, siglos atrás, 1680 aproximadamente. Y ha sido un libro traducido a más de 100 idiomas y un libro que se convirtió en un bestseller en un momento. Y luego Helen Taylor sacó El joven peregrino, hablando de que la vida es un caminar, donde este joven peregrino sale de ciudad de destrucción y tiene que ir a ciudad celestial y todo lo que tiene que vivir en esta tierra. Nosotros vamos a nuestro hogar celestial y en este caminar que nuestra vida glorifique al Señor, el cual nos ama profundamente y murió en la cruz por nosotros, y que en esta tierra podamos vivir para Él, para que otros tengan la misma esperanza, para que otros resuciten para vida eterna y no para condenación eterna. ¿Quiere gastar la vida en eso? Acompáñeme a orar. Señor, qué preciosa manera de vivir la vida que tú nos has dado, viviéndola para ti, sacándole el jugo, Señor, a la vida, para que todo lo que tú nos des, dinero, talentos, profesiones, oficios, capacidades en general, recursos de todo tipo, tangibles e intangibles, Señor, sirvan para glorificar tu nombre y para que más personas resuciten para vida eterna y no para condenación eterna. Señor, que esta verdad transforme nuestras relaciones interpersonales, que esta verdad eterna nos transforme como ciudadanos, que esta verdad eterna nos transforme como padres, como hijos, como creyentes en esta tierra. Queremos vivir para ti, Señor. Gracias porque tú eres la resurrección y la vida. El que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en ti no morirá eternamente. Gracias, Señor, por tus verdades preciosas y eternas que transforman la vida. Gracias por la buena noticia, por el Evangelio que nos da vida y que ni aun la muerte puede detener. Gracias porque tú has vencido la muerte y como seres con vida eterna te venimos a decir gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros. Queremos que más personas te conozcan. Queremos gastar la vida en esto porque es la mejor manera de vivir. Gloria a tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Los invito a que nos pongamos de pie y cantemos al Señor con todo el corazón.